Hola, muy buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Tatiana López. Junto con mis compañeras Sandra Milena y Sandra Marcela, estamos trabajando en la actividad número 4, Fundamentos y rol del psicólogo educativo, fase número 2. El aprendizaje es un proceso fundamental en el desarrollo del ser humano, ya que nos permite adquirir conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para poder interactuar con nuestro entorno. A lo largo del tiempo, diferentes autores han propuesto diversas teorías para poder explicar cómo aprendemos. Entre las más importantes podemos encontrar el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. Estas perspectivas pues son claves en la educación ya que orientan la forma en que los docentes enseñan y pues los estudiantes aprenden. Teorías del aprendizaje en el contexto educativo. En el contexto educativo podemos identificar tres grandes perspectivas. Está el conductismo que se enfoca como en la conducta observable, el cognitivismo que estudia los procesos mentales y el constructivismo que plantea el conocimiento que se contribuye activamente. Cada una pues aporta elementos importantes para poder comprender el aprendizaje de diferentes puntos de vista. La perspectiva conductista plantea que el aprendizaje es un cambio en la conducta observable como resultado de la experiencia. Se basa en la relación entre estímulo y respuesta, es decir, que una persona aprende cómo responde a ciertos estímulos en su entorno. Bueno, ¿cómo se explica el aprendizaje? Desde el conductismo, el aprendizaje ocurre a través de la petición y la asociación entre estímulos y respuestas. Cuando una conducta es reforzada positivamente, aumenta la probabilidad de que se repita. Por el contrario, si no es reforzada o es castigada, se entiende a desaparecer. Esto convierte el aprendizaje en un proceso más mecánico y observable. Rol del docente y el estudiante. En esta perspectiva, el docente tiene como un rol activo, ya que es quien organiza el entorno, controla los estímulos y aplica los esfuerzos. Por otro lado, pues el estudiante tiene un rol más pasivo, ya que responde a los estímulos y aprende principalmente mediante la repetición. Y como un ejemplo claro es cuando un estudiante recibe una buena calificación por realizar correctamente una tarea. Ese esfuerzo positivo hace que el estudiante repita un comportamiento en el futuro. Ahora continuamos con la perspectiva cognoscitiva. En primer lugar, la perspectiva cognoscitiva del aprendizaje se centra en los procesos mentales internos que intervienen en la adquisición del conocimiento. A diferencia del conductismo, no se enfoca solo en la conducta observable, sino en cómo el estudiante procesa la información. En este sentido, el aprendizaje es un proceso activo, donde el estudiante construye conocimiento a partir de sus saberes previos, como lo plantea César Cole 1996. Dentro de este enfoque cobra especial relevancia los procesos cognitivos complejos. En primer lugar, la memoria, la cual permite codificar, almacenar y recuperar la información. En segundo lugar, la atención, que actúa como un filtro que selecciona los estímulos más relevantes del entorno. Y finalmente, el pensamiento, que posibilita la comprensión, el análisis y la resolución de problemas. De acuerdo con Manuel Granado 2004, estos procesos son fundamentales ya que permiten que el estudiante interprete la realidad y construya significado a partir de la información que recibe. Ahora surge una pregunta muy importante. ¿Cómo se da el aprendizaje? Bueno, el aprendizaje se da mediante un proceso activo de procesamiento de la información. Es decir, el estudiante no solo recibe información, sino que la organiza, la interpreta y la relaciona con conocimientos previos, lo cual permite darle sentido. En consecuencia, aprender no es solo memorizar de forma mecánica, sino comprender de manera significativa. Tal como lo plantea Frida Díaz Barriga y Hernández 1999, el aprendizaje significativo ocurre cuando la nueva información se relaciona de manera sustancial con lo que el estudiante ya sabe. Seguimos con el rol del docente y del estudiante. Este enfoque también redefine el rol del docente y del estudiante dentro de un proceso educativo. El docente deja de ser un transmisor de información y pasa a ser un mediador del aprendizaje, encargado de diseñar estrategias que favorezcan la comprensión, la reflexión
y el pensamiento crítico. Mientras tanto, el estudiante asume un rol activo, participativo y reflexivo en la construcción de su conocimiento. Según Frida Díaz Barriga 2002, es fundamental que el docente promueva ambientes de aprendizaje que estimulen la autonomía y la construcción de significados. Finalmente, es importante establecer algunas diferencias entre el conductismo y el cognitivismo. En primer lugar, el conductismo se centra en la conducta observable y en el aprendizaje como resultado de estímulos y respuestas, mientras que el cognitivismo se enfoca en los procesos mentales internos. En segundo lugar, el conductismo considera al estudiante como un sujeto pasivo, mientras que el cognitivismo lo reconoce como un sujeto activo en la construcción del conocimiento. Asimismo, el rol del docente en el conductismo es directivo, mientras que en el cognitivismo es mediador del aprendizaje. De acuerdo con Carlos Leiva 2005, aunque ambas perspectivas aportan elementos importantes, el enfoque cognoscitivo permite una comprensión más profunda del aprendizaje. Este enfoque no solo transforma la manera de comprender el proceso educativo, sino que también plantea el reto de formar sujetos capaces de pensar, cuestionar y darle sentido a lo que aprenden, convirtiendo el conocimiento en una herramienta para interpretar y actuar en el mundo de manera consciente y crítica. A continuación, vamos a hablar del constructivismo y el aprendizaje significativo. En primera medida, este establece que el aprendizaje es un proceso activo en el que el estudiante construye conocimiento y existe una relación estrecha respecto a sus experiencias previas. ¿Qué es el constructivismo? Es la construcción activa del conocimiento donde el estudiante es el protagonista y el docente el guía. ¿Cuáles son las características principales? En primera medida tenemos que el aprendizaje es activo, que esto hace parte de un conocimiento previo que ya trae el estudiante y en ello se da una integración. También es importante resaltar que existe una relación entre el conocimiento donde, como ya lo dijimos, el estudiante es el protagonista. Sin embargo, esto parte de unas aplicaciones o una interacción que ha habido entre su vida real y el conocimiento que se pretende construir. Existen algunas teorías y vamos a comparar alguna de ellas. Por ejemplo, el conductivismo está asociado al tema de la repetición. El cognitivismo está asociado más a procesos mentales. Y el constructivismo, como ya lo dijimos, es la construcción del conocimiento. A continuación, vamos a hablar de cuál es el rol del estudiante y cuál es el rol del docente. Entonces encontramos que dentro del rol del docente, este se convierte en una guía. Desde el enfoque constructivista, actúa como un orientador del proceso de aprendizaje, lo cual significa que no, digamos, no toma decisiones respecto al conocimiento, sino que acompaña al estudiante en esa construcción. Ser guía implica dirigir el aprendizaje sin imponerlo. Plantea preguntas que despiertan el pensamiento. Ayuda al estudiante a encontrar respuestas por sí mismo. En otras palabras, en lugar de decir esto es así, el docente propone, ¿por qué crees que esto ocurre? Como preguntas como esta, ¿cómo podrías explicarlo? En otras palabras, el docente se convierte en un facilitador, crea las condiciones necesarias para que el aprendizaje ocurra de manera significativa. Y además de eso, es un diseñador de experiencia, lo que implica crear actividades dinámicas y significativas para el estudiante. Ahorita vamos a hablar un poco de cuál es el rol del estudiante. El estudiante debe adoptar un rol de participación activa en el proceso de aprendizaje, ya que es el protagonista. ¿Y cómo lo hace? Participando en las clases, haciendo preguntas diversas, investigando, explorando. No se limita solo a escuchar, sino que interviene, opina y construye ideas.
También el estudiante debe adoptar una postura reflexiva, donde no solo recibe información, sino que la analiza, la interpreta y la cuestiona. ¿Cómo lo hace? Pensando sobre lo que aprende, relacionando las ideas y cuestionando la información. Bueno, por ejemplo, podríamos decir que no solo memoriza un concepto, sino que pregunta qué significa esto, cómo lo puedo aplicar en la vida real, ya que en últimas es el constructor de su aprendizaje. Esto significa que integra conocimientos nuevos en los previos, da significado a lo que aprende y construye su propio conocimiento. Cada estudiante aprende de manera única, es válido resaltar esta parte, y el aprendizaje tiene un sentido personal y se desarrolla bajo la comprensión y no bajo la memorización. ¿Cómo se aplica esto en la vida práctica? Mediante el aprendizaje basado en problemas, bajo el marco de trabajo colaborativo y ejecutado en contextos reales. Finalmente, comprender las teorías del aprendizaje implica asumir una mirada más amplia sobre la educación, en la que no solo se reconoce cómo se adquiere el conocimiento, sino también cómo se forman sujetos capaces de interpretar su realidad y actuar sobre ella. Desde este enfoque, la labor educativa trasciende la enseñanza de contenidos y se orienta hacia el desarrollo de habilidades para pensar, cuestionar y tomar decisiones en contextos diversos. En este sentido, como plantea Frida Díaz Barriga 2002, el verdadero sentido de la educación radica en promover procesos formativos que permitan al estudiante construir significados y posicionarse críticamente frente a su entorno. De igual manera, Carlos Leiva 2005 resalta que el conocimiento de estos enfoques no solo enriquece la comprensión teórica, sino que también orienta prácticas pedagógicas más conscientes y pertinentes. De este modo, el reto no es solo comprender cómo se aprende, sino cómo formar personas capaces de transformar su contexto a partir de este conocimiento.